Hola, soy Raúl Sánchez Parada, comunicador social de información, ya a portas de graduarme de la CUN. Esto es Historias Olvidadas. Hoy a través de un video podcast, como nunca lo había hecho por primera vez en mi vida, pero esta es la primera vez que vamos a hacer un video podcast y también los podcasts que van a continuar en las diferentes plataformas digitales, iVoox, Spotify y ahora en el canal de YouTube. Bueno, hoy vamos a empezar una historia olvidada que muy pocos recuerdan, ¿no? Ayer, nuestro colega y gran personaje Alejandro Pino se hizo un podcast sobre los cuestionamientos de Álvaro González Alzate y de por qué este señor ha sido. Yo quiero empezar por lo más grande, ¿sí? Empecemos por la Federación Colombiana de Fútbol, que, como dice la historia, esta entidad se creó en el año 1924 en la ciudad de Barranquilla. Pues para muchos es la historia del comienzo de una entidad que, a pesar de sus éxitos por apariencia, en materia de selecciones, las selecciones Colombia de mayores en un mundial o en dos mundiales en los que estuvimos presentes, en Brasil que fue el mejor y en Rusia que más o menos. eh, También ha sido una selección que ha tenido resultados a nivel de mujeres. Miren lo que sucedió el año pasado con la sub-17 de Colombia, además de que también ha sido destacada como una de las más importantes y lo que ha pasado. Pero más allá del tema, yo les quiero hablarles un poco de cómo es este nacimiento de la entidad y si quieren, vamos a revisar un poco la historia de lo que es la federación. Y según en su página web, dice que tanto Barranquilla, Santa Marta, Pasto, Quibdó, Cúcuta y hasta Bogotá se estaban peleando el poder por haber comenzado el desarrollo de nuestro fútbol. Y esas tesis empezaron desde el año 1900, desde la creación del ferrocarril de Puerto Colombia a cargo de ingenieros ingleses que en tiempos libres armaban sus encuentros y se habla del que los primeros equipos como tales crearon el primer quinquenio recién terminada la Guerra de los Mil Días. Entonces eran para escarbar las crónicas de batallas más que todo. Y hay una historia muy particular de esa creación donde el presidente del Club Albion de Medellín, el señor Antonio Zapata, pues envió una misiva donde manifiesta lo siguiente: me dirijo a usted con el fin de obtener su concurso y el de las autoridades del club en su presencia con el objetivo de vincular al fútbol de Colombia a la Confederación Suramericana, a la que están afiliadas las asociaciones que gobiernan el fútbol en la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, habiendo prometido hacerlo en el corriente año la del Paraguay. Esa misiva fue enviada en marzo de 1919, ¿sí? Pero el nacimiento de la federación se dio a conocer el 12 de octubre de 1924, bajo la resolución del gobierno el 34, a través de un reconocimiento jurídico firmado por el entonces presidente de la República, Miguel Abadía Méndez. Recordemos que en fútbol fuimos potencia en los Juegos Nacionales en la ciudad de Cali en 1928, como también en Barranquilla en 1935. Entonces, la federación para ese entonces se llamaba Asociación Colombiana de Fútbol, ¿sí? Y recibiría el reconocimiento por parte de la CONMEBOL y de la misma FIFA para asegurarse de qué era lo que iba a suceder. Pues bien, ya que este fútbol iba a trasladarse a su sede en su ciudad. Y esto, para muchos, los primeros años fueron años venideros para el fútbol colombiano. Había una entidad que, digamos, la que regulaba todo el fútbol, pero en el 48, después del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, se decide hacer un fútbol profesional colombiano, pero de forma ilegal, de forma pirata,
donde no se pagaban transferencias de jugadores, era más por hacerle el juego al gobierno de ese entonces del presidente Ospina Pérez, que necesitaba calmar las aguas, y entonces ellos se inventan esta idea de hacer el fútbol profesional colombiano. Y el primer campeón para ese entonces era Independiente Santa Fe, para la década de los años 40, el 48. Y ellos comenzaron en agosto, hay que decirlo, el 15 de agosto cuando nace la DIMAYOR. Pero eso es otro tema. La Federación Colombiana de Fútbol, para entender el contexto, es el ente regulador de todas las selecciones Colombia y de todas las selecciones que han hecho parte. La selección de mayores, la selección sub-20, la sub-17, también se encuentra la selección femenina de mayores, la sub-17, la sub-15 y las categorías de fútbol playa, fútbol sala, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un ente que administre el fútbol de selección. Pues bien, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol es una cabeza que tiene que vigilar que hace su entidad. Pero bueno, ¿qué hablamos de un personaje central? Pues este personaje se llama Ramón Yesurún, que es el actual presidente. Quienes han pasado por ese cargo han salido de ahí muy mal. Miremos los casos. El caso de Bellini, o mejor, miremos por ahí en esos tiempos. León Londoño salió de la federación en el año 92 por presión del cartel de Cali. ¿Sí me entienden? Fue por la presión del cartel de Cali. Bellini renunció porque él estaba vinculado al cartel de Cali y al proceso 8000. Ya lo habían cogido y pues tuvo que renunciar al final por medio de tanto escándalo, ¿no? Luego apareció Fina, Álvaro Fina, vinculado a un escándalo de reventa de boletas en el Mundial de Francia 98. A este señor también se le vincula también por eso. Y Óscar Astudillo, que se fue no por mal gerente, no, él se fue porque no se clasificó al Mundial de Alemania 2006. Está claro. Luis Bedoya también cayó en el 2015 cuando fue vinculado al escándalo del FIFA Gate y tuvo que entregarse a Estados Unidos y ahorita pues está resolviendo su situación jurídica allá en la justicia americana. Pero para entender por qué es tan poderoso el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pues, pues tiene mucho que ver porque Yesurún es un personaje bastante cuestionable. Ramón Yesurún nació en una familia de la alta sociedad de Barranquilla en 1952. Un hombre de altísimo poder en estos tiempos. Miramos, Yesurún ha sido un hombre muy de la entraña de los charros. Es más, fue primero vicepresidente del Junior de Barranquilla en la época en que Fuad Char era el presidente del equipo. ¿Sí? Entonces ahí compartían mesa con él, le ayudaba a tener unos procesos bastante interesantes, pero también se volvía bastante particular el negocio de prestarle plata a los equipos profesionales. Ya él se encontraba trabajando en una empresa que se llama CFF, algo así, pero la fiscalía lo llamó a indagatoria por manejos irregulares. ¿Saben qué hizo la justicia en ese caso? No hizo nada. Al final se encontró que él era inocente, de que no estaba robándose nada, pero bueno, la historia se sabrá en cualquier momento. Ahora bien, si uno mira desde el lado más tenebroso del fútbol colombiano, el fútbol colombiano se ha dedicado a través de Yesurún a explotar las mañas de la gente. Es que todo por eso pasa por entre las manos. Eh, Yesurún ha sido un personaje que, para bien o para mal, ha sido el peor presidente de la federación en toda la historia. Puede que sea simpático o no simpático, pero
La ignorancia de los directivos ha sido tenaz, que ni siquiera el poder de las cloacas del fútbol colombiano ha sido tan terroríficas y en las cuales, pues, el poder de estos tipos, pues, es tan grande que ni siquiera hay, hay gestión por parte de las directivas, hay apoyo gubernamental, pero ellos se vienen comiendo la plata para sus propios intereses, intereses malévolos, intereses eh, muy mal dirigidos. Pues bien, las cosas que se han venido pasando con Ramón Yesurún han sido terroríficas. Primero, su escalada de poder, y según lo que cuenta la historia, era un administrador de empresas. Luego se dedicó a la arquitectura un buen tiempo. Pero para ser más exactos, Yesurún era un hombre más empoderadito que cualquier otro. El presidente de la federación decidió no, no, no hacer tantas pilatunas, pero ahí empezaron a dar cuenta que era lo que iba a hacer. Fue miembro de un comité, de los comités ejecutivos en los comienzos del 2000 y a raíz de la salida de Óscar Astudillo de la federación y del ascenso de Luis Bedoya a la federación, Yesurún se vuelve el presidente de la división mayor del fútbol profesional colombiano. ¿Por qué? Pues ustedes saben que por la ley colombiana, que más que todo por la ley del deporte, el presidente de la federación solo puede estar 4 años, con reelección incluida, ¿sí? Cualquiera se puede reelegir. Eh, entonces Astudillo decidió no aspirar a ese cargo, se fue por varias razones, como les dije, porque no clasificó a ese Mundial de Alemania 2006, y Bedoya decide asumir el puesto de Astudillo y Yesurún asume el puesto de Bedoya en la mayor. Y es ahí donde empieza toda la historia de Ramón Yesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol. Este hombre empezó a hacer negocios con un señor muy conocido y que es hijo de Jorge Correa Pastrana, gran dirigente de Mayor en los años 90, llamado Mauricio Correa, esposo de una señora que es hermana de un condenado personaje por enriquecimiento ilícito, que era un ex senador de la República, más que todo, por algunos casos ahí que no se... Pero ahí pueden encontrar esa investigación en un portal que se llama Cuestión Pública. Ahí ustedes van a encontrar los clanes y todo eso. Ahí lo pueden encontrar en, en este portal independiente que está al servicio del público y que es gratuito. Bueno, seguimos. Yesurún es un poderoso dirigente que tiene tantos cuestionamientos éticos y profesionales. Ramón Yesurún es una persona que ha tenido esa carrera tan nefasta de manejar el fútbol como se le ha dado la gana. Es un presidente que no tiene liderazgo y autoridad. Demuestra su autoridad a punta de regañar, a punta de cuestionar y a punta de criticar. ¿Qué ha hecho con la prensa? Eso, silenciarlo. Pero eso lo hablaremos luego. ¿Cómo es esta historia? Pues Ramón Yesurún y Correa decidieron eh, firmar los primeros contratos para derechos de televisión desde el 2006 hasta 2011, que eran conocidos por la empresa Telmex, hoy Claro, y la DIMAYOR, que era con una cláusula de permanencia. ¿Sabe quién era el personaje que mandaba ahí? Mauricio Correa mandaba en Telmex, hoy es conocido como Claro. Sin embargo, Correa se le ocurrió otra idea, crear un canal de deportes y de fútbol. Y pues, ¿qué dejaron? ¿Qué hicieron? Abandonaron a Claro, hicieron montar con DirecTV, con RCN, un negocio llamado Win Sports. Entonces, este negocio se hizo a manera de pilatunas y desconociendo una cláusula de permanencia de parte de Claro. Entonces, la historia es la siguiente. El negocio de la televisión se ha visto reflejado por un mundo de irregularidades y de polios. Ustedes lo pueden encontrar en un informe que hizo el colega Carlos Cortés en La Silla Vacía, donde está toda esta historia que les voy a contar
un poco, que también está en mis podcasts. Pero bueno, este poder de Yesurún ha sido tan grande que muchos pueden decir que es tan grande que las irregularidades pueden caber ahí. Pero bueno, ese es el punto más débil de la historia. Pero para analizar por qué Yesurún es tan poderoso, hay que mirarlo desde el fondo. Ramón Yesurún fue uno de los opositores a la llegada de José Peckerman a la selección Colombia en 2012. ¿Sí? Y él era uno de los partidarios de que el técnico de la selección Colombia tenía que ser colombiano. Sin embargo, Bedoya, más poder y el de más liderazgo, dijo, no, que hay que traer un técnico de verdad para clasificar al mundial. De verdad. No un técnico esos de 3 pesos, no. Entonces Bedoya se la jugó por Peckerman, uno de los técnicos más exitosos que ha tenido la selección Colombia. Cuando Bedoya se fue de la federación para entregarse a la justicia de Estados Unidos, Ramón Yesurún no estaba dispuesto a aguantarse el sonsonete de Peckerman y de su empresario. ¿Por qué? Este empresario, de nombre Pascual Lescano, era el que le hacía la guerra a los directivos del Comité Ejecutivo de la Federación. Y entonces, en medio de las eliminatorias al Mundial de Rusia, pues se tenían que aguantar a este empresario, pero después de la actuación de Colombia en ese Mundial, Ramón Yesurún manejó muy mal el tema de la salida de Peque. No se le dio un trato decente de caballerosidad y decirle, oiga, señor, muchísimas gracias por habernos ayudado, por habernos dado muchas alegrías, pero no, llegaron a los gorrazos porque querían librarse del empresario Pascual Escano. Ahora, yo no sé si Pascual Escano haya obrado de buena fe o qué, pero eso el tiempo lo juzgará. Pero bueno, la cosa es que Yesurún es un personaje que ha tenido ciertas críticas en el fondo, pero una de las más graves y que toda la gente tiene que conocer, todos no debemos olvidar jamás, y siempre cada vez que digo una cosa puede ser mamona, pero hay que hacerlo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es el famoso escándalo de la reventa organizada de boletas de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. El primer contrato, o el contrato que se firmó en ese momento, fue el de Luis Bedoya, que después termina siendo asumido por el entonces presidente Ramón Yesurún. ¿Cómo lo asumió? Pues por medio de unas pilatunas, a través de unas convocatorias falsas, a través de una ejecución mal hecha y de una reventa que se organizó, más que todo un acuerdo entre empresas como Ticket Shop, Ticket Ya, con el coaval de la Federación Colombiana de Fútbol. La Federación Colombiana de Fútbol era la que estaba permitiendo semejante escándalo y Yesurún sabía. Por ejemplo, en las audiencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, Yesurún sabía que las boletas estaban desviándose al mercado negro. Entonces, si vemos cómo Yesurún estaba tratando de dilatar todo esto, porque él sabía lo que estaba pasando, porque no lo advirtió, porque se hizo el loco y permitió que las cosas llegaran hasta cierto nivel. Por eso, la Superintendencia de Industria y Comercio decide eh, investigar a la federación, decide averiguar qué es lo que pasa y se encuentran con que hubo desvío masivo de boletas en, óiganse bien, 8 partidos de la selección Colombia. 8, 8. Contra Brasil fue evidente. Y ahí está la evidencia. Y la evidencia demuestra en esos documentos que Yesurún sí sabía lo que estaba pasando. Después de ires y venires,
después de tantas acusaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio del año 2020 toma la decisión de sancionar a la Federación Colombiana de Fútbol. Luego de tantas dilaciones, de tantas cosas. Fue sancionada con 16.000 millones de pesos sacados de la plata del fútbol y de los recursos del pueblo, de los recursos de la gente, de los recursos de los colombianos que tienen que pagar, imagínese usted, un- una persona pobre, una persona de estrato humilde tiene que sacarse del salario mínimo 1.160.000 pesos. Y estos tipos ganan lo más, un salario estrafalario, y no voy a revelar cifras para evitarme unas demandas, pero lo que hicieron fue algo totalmente lamentable. Eso fue uno de los grandes cuestionamientos que tiene Ramón Yesurún. En dos instancias fue sancionado. Hoy puedo decirles, y lo digo con toda la certeza, es un corrupto sancionado. Ahí están las pruebas de la CID. Cualquiera las puede buscar y esos son documentos públicos para el que quiera e investigue un poco. Pero, ¿en qué va la investigación contra Ramón Yesurún a nivel penal? Pues la fiscalía no ha habido nada. Y ojo, hay una investigación que está corriendo en en esta misma institución donde se evidencia eh, la, más que todo, la forma que ellos han estado vinculados con el lavado de activos. Recientemente, una investigación de Noticias Uno dejó al descubierto cómo se estaba organizando semejante esperpento por el lavado de activos. Este informe, realizado el 18 de octubre de el 2021, comprueba lo que sucedió en ese momento con este investigación que va al menos ahí, durmiendo en el sueño de los justos en la fiscalía. Veamos el informe del colega Carlos Cárdenas para Noticias. La unidad de lavado de activos de la Fiscalía ordenó buscar el historial de inmuebles, impuestos pagados, vehículos y otros bienes de 7 dirigentes del fútbol colombiano para explorar si han incurrido en el delito de blanqueo de capitales. Sobrepasan los 1.500. Entre los investigados están el actual presidente de la Federación, Ramón Yesurún, el vicepresidente del mismo organismo, Álvaro González Alzate, el expresidente de la DIMAYOR, Jorge Fernando Perdomo, y el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, quien el 12 de noviembre de 2015 se entregó a Estados Unidos. Un buen juego que está haciendo. Y reconoció que recibió sobornos para direccionar contratos de exclusividad para transmisión de partidos entre los años 2007 y 2015. Se solicita la actualización completa de búsquedas en bases de datos públicas en las entidades relacionadas a continuación de los siguientes ciudadanos. La Fiscalía intenta establecer la procedencia y el destino de los recursos que estos directivos y exdirectivos del fútbol usaron para adquirir sus bienes. Antecedentes penales y anotaciones judiciales en bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, SPOA, SIJUF y SIAT. En mayo de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos les había imputado los delitos de conspiración, fraude y corrupción a 9 directivos de la FIFA por haber recibido $100 millones a cambio de entregar el manejo comercial y los derechos de transmisión de la Copa América a reconocidas empresas de televisión por cable. Un mes después, en junio de 2015, la Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a la Fiscalía investigar a algunos de los entonces directivos del fútbol colombiano por su posible relación con el escándalo conocido como el FIFA Gate. Este es el proceso que hoy se reactiva. Este informe que realizó el señor Cárdenas es delicadísimo, pero también el informe que se realizó en 2021, en diciembre más que todo, se confirmaron que sí estaban esos bienes de estos cuestionados dirigentes. Algunos están a nombre de terceras personas, otros están a nombre de ellos o de familiares allegados. Ahí la fiscalía ha intervenido en este caso y
En el informe que vamos a oír y que vamos a ver aquí en este video podcast, encontrarán más informes y más detalles. Vean. Y pues para que queden con las dudas. Sobrepasan los 1.500. Hace 2 meses, Noticias 1 reveló que en la Fiscalía se estaba moviendo un proceso por lavado de activos contra 7 de los dirigentes más poderosos del fútbol colombiano, con el fin de investigar si estos personajes tienen responsabilidad penal o no en delitos financieros. Hoy podemos confirmar que los investigadores están examinando el historial de inmuebles, vehículos y otros bienes muebles representados, por ejemplo, en obras de arte y joyas, así como sus declaraciones de renta. En una orden de policía judicial del 16 de septiembre pasado, la Fiscalía ordenó indagar en bases de datos de acceso público las propiedades que estén a nombre del actual presidente de la Federación, Ramón Yesurún, de su vicepresidente Álvaro González Alzate, del expresidente de la DIMAYOR, Jorge Fernando Perdomo, y del expresidente de la Federación, Luis Bedoya, que en el 12 de noviembre de 2015 se entregó a la justicia de Estados Unidos y con la cual llegó a acuerdos de cooperación. Excelente frente a un buen juego que está haciendo. También se investiga si hay propiedades de estos dirigentes, pero a nombre de terceros cercanos a ellos. Existe ya un informe judicial en que se detallan propiedades en 190 ciudades de 26 de los 32 departamentos del país. Por ahora, fueron hallados 334 registros a nombre de los 7 jerarcas del fútbol. La lista más larga recae en Claudio Javier Cogollo con 244 bienes a su nombre. Le siguen Luis Bedoya con 28, Luis Alejandro Hernández con 23, Jorge Fernando Perdomo con 19, Ramón Yesurún con 11, Álvaro González Alzate con 8 y el que menos tiene, según los reportes formales, es Ernei Portilla Giraldo con 1 propiedad. También se le ordenó a la Policía Judicial buscar información sobre los indagados en el Registro Único Empresarial y Social RUES, en el Agustín Codazzi, en el Registro Único Nacional de Tránsito y en la Registraduría Nacional. Hace menos de un mes, los agentes judiciales elaboraron un informe parcial con la ubicación de algunos bienes. Según la consulta conocida por este noticiero, Luis Bedoya tendría propiedades en Pereira, Santa Marta y en los municipios cundinamarqueses de Tabio y Sopó. De su lista, 3 están en un condominio en las afueras de Bogotá. Yesurún figura con propiedades en Barranquilla y otras ciudades de la costa. Y está por confirmarse si posee otros bienes en cuerpo ajeno, es decir, inscritos a nombre de terceras personas. Juan Alejandro Hernández sería propietario de 15 bienes en Medellín y Claudio Javier Cogollo, con 244 registros, tendría 27 propiedades solo en norte de Santander, de las cuales 25 están en el municipio de Los Patios. Este informe o los 2 informes que realizó Noticias 1 son muy delicados de los bienes de estos dirigentes. Por el momento, hay que decir que esto es muy grave y la justicia tendrá que trabajar en eso. Pero uno no tiene esperanza con esta actual fiscalía. ¿Por qué? Es que la comadre de este personaje de Ramón es Margarita Cabello, la Procuradora General de la Nación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ese señor tiene coaptado el poder de la federación y además tiene poder en los jueces, en políticos, magistrados, para evitar que no los investiguen. Por eso en la fiscalía se estanca el proceso. Claro, porque si ahí tienes a Barbosa, tienes a Margarita Cabello, ¿qué va a prosperar contra usted? Nada. Y en los medios de comunicación también son responsables también de que no pase nada, de que los escándalos sigan ahí como si nada, siguen en la impunidad. La investigación por lo de la boletería, el tema este de los bienes del fútbol colombiano o los amaños de partidos, pero eso será otro tema para la próxima semana. Y pues siguen como si nada hubiera pasado a todos estos cuestionamientos. Pero para seguir hablando del tema de Yesurún, no olvidemos lo que sucedió en el, en aquella, en aquellas declaraciones cuando la sub-17 estaba a punto de empezar el campeonato femenino, el Mundial del sub-17,
Arabia, y pues Ramón Jesús salió con una perla tan descarada en la que le preguntaron que si había premios para las futbolistas. Y escuchen y vean de manera cínica cómo Yesurún responde a la pregunta del periodista de este particular. ¿A qué premio te refieres? Los premios solo se dan a futbolistas profesionales. Ellas son unas muchachas amateur. Pues eran unas muchachas amateur, entonces para él, según él. Lo triste de todo esto es que no pasa nada. A Yesurún no le importa nada, a Yesurún no le importa el fútbol femenino. Él siempre cacarea y dice que él va a hacer una liga de un año y que yo no sé qué. Eso lo hemos escuchado y se repite 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 y se repite. No pasa absolutamente nada. Sigue ahí como si nada hubiera pasado. El fútbol sigue en veremos. La liga femenina está igual en la misma situación de lo que ha vivido el fútbol colombiano. Solamente se conocen más los escándalos, los vetos a las futbolistas o lo que sigue pasando en los clubes profesionales, que ha habido muy malos manejos al interior de los clubes profesionales. Y no olvidemos también que estos problemas de crisis institucional provienen no solo del narcotráfico, como les dije, sino que también vienen de la misma corrupción, de la misma mañas de los dirigentes que han permitido que todo esto continúe en una absoluta impunidad total. Es difícil que se avance una investigación contra ellos. ¿Por qué? Porque son intocables. Ramón Yesurún es un tipo absolutamente intocable. Por eso los periodistas no lo pueden interrogar porque saben que él tiene a sus medios amigos y le pueden preguntarle cosas que le gustan que le pregunten. Por eso es que no hay contrapreguntas. Por eso es que no ha habido un proceso de periodismo de verdad y donde se le haga contrapoder a este señor y pues realmente es muy difícil que el fútbol progrese. Y es muy difícil que el Yesurún se caiga, porque si en caso, esto hay que ponerlo así, en caso de que la fiscalía vincule, les da la gana, ¿no?, a Ramón Yesurún de los delitos, tanto de la reventa de boletas como del lavado de activos, inmediatamente Yesurún tiene que ser suspendido de su cargo como presidente. Por eso, donde dirán, ¿y qué va a pasar? Pues no va a pasar nada por el momento. Pero si llega una nueva fiscal, que es lo que se espera el próximo año, es que la investigación pueda terminar, pueda avanzar para bien del país. Lo mejor que se puede esperar. ¿Y quién va a ser el nuevo presidente de la federación? Sería la solución. Creería yo, es lo que yo pienso, que se debería hacer una convocatoria a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil por un concurso de méritos y los mejores deben presentarse a la Asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol para el nuevo presidente en 2026 y pues y con los votos pues llegar a ser el presidente. Lo mismo en la DIMAYOR. También debería pasar eso a través de un concurso de méritos, lo mismo que en la de fútbol, como está pasando hoy en las entidades públicas, que se les ha abierto la oportunidad a muchas personas sin contrato poder trabajar en las entidades del Estado y, cómo no, en el fútbol profesional colombiano debería hacerse eso, pero eso tiene que requerirse a través de una reforma de estatutos, pero es muy difícil que la federación tenga la oportunidad de llegar a este punto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Yo soy Raúl Sánchez Parada y este video podcast de Historias Olvidadas quedará disponible en YouTube y por supuesto va a quedar disponible también en nuestras plataformas digitales. Gracias a ustedes, un abrazo, chao.